Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial, en la voz de Ramón de Luna. Amigas y amigos, yo he titulado el comentario editorial de hoy, Leandro, columna del 14 de junio. Me refiero, claro está, a Leandro Guzmán, ingeniero él, hombre que fue una de las columnas, uno de los principales directivos del movimiento revolucionario 14 de junio, que adoptó ese nombre por la expedición de Constanza Maimón y Esther Hondo el 14 de junio de 1959. Fue un luchador tremendo, fue torturado en la 40, estando preso él junto a Manolo y otro más en la cárcel de Puerto Plata. Allí se enteró, los guardias le enteraron de la muerte de su esposa y de Minerva y de Patria en aquel crimen vulgar de la tiranía trujillista el 25 de noviembre de 1960. Y mi comentario dice así: ayer ocurrió el deceso del ingeniero Leandro Guzmán, símbolo del patriota impoluto y bravío que desafió al tirano más desalmado que ha tenido este continente. Fue junto a Manolo y otros bravos forjador del movimiento revolucionario 14 de junio, que llegó a poner en jaque al tirano Trujillo cuando una gran parte de la juventud dominicana alimentó sus filas, aunque tuvieran que pagar bien caro el desafío al déspota. Desmembrado el movimiento revolucionario 14 de junio, es llevado junto a cientos de compañeros a los calabozos del régimen y su cuerpo molido a golpes, a latigazos y obligado a soportar terribles momentos en la silla eléctrica con que los esbirros torturaban aplicando alto voltaje en las partes íntimas. Luego, llevado a inmundas celdas y allí enterarse de que su esposa, María Teresa Mirabal, y sus hermanas Patria y Minerva habían sido asesinadas. Uno de los crímenes más grotescos que jamás hayan ocurrido en América Latina. Desaparecida la tiranía, se integra Leandro al ejercicio de su profesión y fue uno de los más destacados constructores de la presa de Tavera. En su libro 1J4 de espigas y de fuegos, deja el legado de su lucha y de su generación. Leandro llegó a describir a Minerva como la señora Coraje. Con su muerte, ocurrida el domingo, la patria pierde a uno de sus más valientes hijos y a un personaje de la alta construcción. Su historia está ahí, al alcance de las actuales generaciones. Nuestro sentido pésame a sus familiares, que sin demostrarlo, siempre se sintieron orgullosos de tener a Leandro como símbolo del hombre valiente y gallardo. Este fue nuestro comentario editorial en la voz de Ramón de Luna. Bueno, ayer fueron las elecciones en Perú, la segunda vuelta, y todos los medios de comunicación amanecieron dando arriba a Keiko Fujimori. Sin embargo, en el transcurso del día, las informaciones siguientes pues han variado, o los resultados han variado esas informaciones. Ahora es el socialista Pedro Castillo el que está arriba en las elecciones de Perú. Pues hoy lunes ya comenzó a ocupar la delantera de las elecciones reñidas en Perú al superar por estrecho margen a su rival de derecha, Keiko Fujimori, lo que genera temores de un cambio radical y cambio de dirección del país. Castillo había amanecido el lunes por debajo de Fujimori por un margen de poco más de medio punto porcentual, al haberse contado más del 90% de los votos emitidos el domingo, pero redujo gradualmente la diferencia en el transcurso de la mañana y a inicios de la tarde,
estaba en la delantera con una votación de 50.76% frente al 49.92% de su contrincante. Castillo, un sindicalista que en un momento dado describió a su partido como marxista, tiene buenas probabilidades de mantenerse en la delantera en lo que queda del conteo, dijeron analistas, a resaltar que la mayoría de votos que aún faltan por revisar provienen de las zonas rurales que favorecen a Castillo. Eso quiere decir que recibirá otra gran cantidad de votos de esas familias campesinas que lo han seguido a él. Porque Sí, la Keiko Fujimori no tiene arraigo en el campesinado peruano. no, hicieron mucha represión en esa zona. Además, parece ser que en el Perú hay una gran, usted sabe que hay una gran presencia de indígenas en el Perú. Y durante siglos los indígenas han sido muy marginados. Por eso Sendero Luminoso encontró eco y creció sobre esos sectores, porque son sectores muy maltratados en Perú. Por cierto, parece que Sendero Luminoso ha renacido de nuevo. Se mencionó. Eso parece que fue un bulto que hicieron algo por ahí para ayudar a la Fujimori. Así. Esa es la impresión, porque se tiene entendido. Es posible que sea eso. Se tiene entendido que ese grupo desapareció. Sí. Precisamente desapareció por culpa del padre de Keiko. Sí, su política. Eran muy Pol Pot. Sí. ¿Sabes quién era Pol Pot? El de Camboya. Oh, sí. Sí, eran muy Pol Pot. Señores, en pleno centro de España, en medio de las frías y áridas tierras castellanas, se erige una pequeña localidad de 141 kilómetros cuadrados. La habitan en la actualidad unas 9.000 personas y ostenta el título de muy ilustre, antigua, coronada, leal y nobilísima villa. Allí ocurrió hace hoy 527 años un hecho histórico que determinó la configuración política y territorial de América. Dividió al mundo en dos hemisferios y definió la lengua y la cultura de millones de personas. Esa localidad llamada Tordesillas se encuentra al norte de Madrid. Allí fue durante el 7 de junio de 1494 las dos grandes potencias de la época, Castilla y Portugal, llegaron a un acuerdo para repartirse las zonas de navegación del Océano Atlántico y los territorios del Nuevo Mundo. Se considera que el documento del tratado es el primero de la historia de América Latina. Un año antes, en marzo de 1493, Cristóbal Colón había regresado a Castilla con una noticia sorprendente. El viaje que había emprendido el 3 de agosto de 1492 desde el puerto español de Palos de la Frontera en busca de una ruta más corta hacia Asia, donde los comerciantes europeos obtenían las especias que se empleaban para condimentar los alimentos, las que alcanzaban a precios altísimos, habría dado aquel viaje sus frutos. La expedición había concluido con el descubrimiento de unas nuevas tierras desconocidas hasta entonces en Europa. En realidad, no habían descubierto ningún nuevo mundo. Esas tierras estaban aquí, en la misma época que surgieron las de la India, las de Europa y demás tierras del universo, del orbe. Dicen que a él fue que lo descubrieron. Porque él salió para la India y estaba perdido. Así es. Que, por cierto, los marineros de él estuvieron a punto de colgarlo del palo mayor de la carabela Santa María. Sí. Desesperados porque no encontraban tierra. No encontraban el camino, no encontraban. Exacto. Otra cosa, ahí no se menciona, pero en ese tiempo, y hasta, yo creo que hasta cierto tiempo
no hace muchos años, en España regía más que el rey, regía el cardenal, o el arzobispo del Vaticano. Ese era el que mandaba. Y fue el Papa de ese tiempo que bendijo el aporte para España y Portugal de repartirse los dos hemisferios, las tierras descubiertas recientemente. Había Y por muchos años eran los dos países que tenían ese permiso. Así es, así es. Y entonces hubo una división, ¿verdad? Tú para allá y tú para acá. Sí. Aunque Portugal, fíjate, se quedó con el país más grande de América, Brasil. Sí. Bueno, el dominicano Alberto Pujols continúa siendo uno de los toleteros de peligro en las grandes ligas y al jugar con bate explosivo consiguió su cuadrangular número 671 de por vida y se convirtió de nuevo en el protagonista latinoamericano en la jornada dominical. Su compatriota Miguel Sanó acaparó los reflectores con una espectacular jugada de triple play y en el montículo el también dominicano Sandy Alcántara se encargó de detener la mala racha de los Marlins de Miami. El abridor Matt Fried lanzó 6 episodios y el guardabosque venezolano Ender Iniciarte remolcó par de anotaciones con los Bravos de Atlanta que superaron por 4-2 a los Dodgers de Los Ángeles, con quienes Pujols pegó su cuadrangular 671. Iniciarte viajó 3 veces a la caja de bateo, conectó sencillo productor de una carrera y agregó volado de sacrificio, terminando con 2 impulsadas. Por los Dodgers, Pujols batió su 9º cuadrangular de la temporada. ¿Sabes una cosa, Darío? Quizás es una especulación mía, pero yo creo, mira, que los angelinos salieron de Pujols para que no siguiera rompiendo récord de estrellas del béisbol norteamericano de todos los tiempos, de Hank Aaron, de Ted Williams y demás. Me da esa impresión, a pesar de que los Dodgers entonces lo cogieron para sí. Y ahí eso quedaría desmentida lo que yo estoy pensando, de que querían que no rompiera sus récords, pero lo está haciendo con los Dodgers de Los Ángeles ahora. Sí, es incierta su participación en la próxima temporada, Muy cierto. pero de él participar en esta temporada y en la próxima, podría llegar a los 700 cuadrangulares y estar en un círculo todavía más reducido de grandes jugadores del béisbol de las grandes ligas. Claro. Bueno, señora, el presidente Luis Abinader procura eliminar de las Fuerzas Armadas el tráfico de influencia, los privilegios y las estructuras famosas que por décadas decidían sobre las asignaciones a cargos militares en las instituciones y entidades castrenses. Esta práctica ilegal solo beneficiaba a unos pocos, pero iba en detrimento de la mayoría de la oficialidad que no contaban con un padrino en el alto mando militar. A través del decreto 361-21, que modifica varios artículos del decreto 261-16, el mandatario busca crear equidad en las designaciones de los puestos de direcciones, subdirecciones y en otras responsabilidad de similar jerarquía en los estamentos militares. El Poder Ejecutivo modificó los artículos 2, 3 y 4 del referido decreto. Se instruye a las comandancias generales de las Fuerzas Armadas y de las dependencias militares y de inteligencia del Estado a que sometan a la consideración del ministro de Defensa los candidatos a ocupar posiciones en las instituciones castrenses. En lo adelante, los puestos de direcciones en las Fuerzas Armadas estarán sujetos a consenso, preparación y edad en servicios, principalmente, y no a decisiones de grupos internos y externos que en los últimos 20 años corrompieron
el aparato militar dominicano. La Fundación Justicia y Transparencia depositó por ante el Tribunal Constitucional una acción directa de inconstitucionalidad contra el decreto que liquida la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, don Ramón. Sí. ¿Por qué? Porque esa institución está amparada en una ley. Y entonces un decreto no puede estar por encima de una ley. Y están ejecutando el decreto sin todavía estar la ley. Entonces dicen ellos que el ministro no puede, dice que en asuntos legales la cosa no es como la matemática, que el orden de los factores no altera el producto. Ellos están liquidando, están procediendo para luego tener la ley. Y eso no lo pueden hacer. Tienen que hacerlo después que se modifique la ley. Y la ley no se ha modificado. Sí, ya entonces, un decreto no puede modificar una ley. Exacto, entonces han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional. Bueno, vamos a ver a continuación imágenes de La Vega, donde el coronel Contreras allí encabezó operativos durante el fin de semana contra los denominados teteos. Yo creo que estuvieron muy activos este fin de semana la gente de la policía tratando de controlar todas estas aglomeraciones, porque hay alarma con el COVID y creo que las últimas medidas están teniendo resultados. Las últimas, porque las anteriores como que no controlaron mucho. Vamos a ver. Después de las 9 abierto. Vamos a estar siempre atentos. Claro. Si mañana se pasó un segundo, usted sabe que ya está notificado hoy. Eso no vuelve a pasar, de verdad que sí. Activamente en la calle, el inspector general activamente en la calle. Aquí tenemos la unidad de los SWAT, la unidad de acción rápida, los policías regulares de nosotros, tirados en la calle. Donde tenemos también informantes dentro de aquellos lugares donde hacíamos teteo antes. Ahí tenemos personas y patrullas también girando, que cualquiera que nos dé la información de que hay un teteo o algo, cualquier donde no se está respetando el tratamiento social, nosotros vamos a ir para allá, todas las unidades. ¿Y cómo llamado a esa persona, coronel, hágale? No, que respeten el distanciamiento, son disposiciones ya de superiores del gobierno para el beneficio de nosotros todos. Así que ya eso es cuestión del pasado. Tenemos que estar pendientes que estamos dentro de una pandemia y no podemos estar celebrando dentro de la pandemia. Y dar ejemplo también a nuestros hijos y a todos los niños. ¿Y cómo? Ejemplo. Que Rufino está trabajando. Él está trabajando, Rufino, hay que darle el apoyo a él. La prensa de La Vega, hay que darle el apoyo a Rufino, que está trabajando.